día de hoy. Hoy nos acompañan los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la caravana que han estado llevando a lo largo del país, es por la dignidad y la justicia de la clase obrera. También nos acompaña el diputado local Eduardo Aguijo, el compañero del Partido del Trabajo Azael Sepúlveda, el compañero Francisco García Herrera del Movimiento de Asambleas Independientes Zapatistas Maíz, y diversos compañeros de organizaciones civiles, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores. Le cedo la palabra en este momento al compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días a los medios de comunicación aquí presentes. Agradecemos el espacio que nos brinda para explicar los motivos de esta caravana denominada por el derecho y la justicia del trabajador. No sin antes agradecerles a los compañeros representantes del Congreso local, municipal, organizaciones sindicales y sociales que hoy nos dan la bienvenida a los aproximadamente 130 caravaneros que salimos del Distrito Federal el pasado 17 de abril ante una injusticia cometida primero por el gobierno de Felipe Calderón, que despoja a 44,000 trabajadores del único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo. Hemos llevado una lucha por defender nuestros derechos laborales adquiridos en nuestra legislación, una lucha difícil en los propios tribunales. Logramos que el 13 de septiembre del año pasado un tribunal colegiado de circuito en materia laboral resolviera un amparo, que es el 1337/2010, un amparo que reivindicaba el poder judicial en este país, hoy muy cuestionado a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte decidió ese 30 de enero revocarnos el amparo, diciendo que los 3 magistrados se equivocaron, y revocan el amparo y entonces condenan, dicen, a la terminación de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores y el sindicato con luz y fuerza del centro y el gobierno. Que tenemos que señalar que el ministro de la Corte es una vergüenza nacional e internacional, una decisión antidemocrática, dictatorial, que obedece a los intereses de quien gobierna, del presidente de la República, y de los intereses de los dueños del dinero, de los empresarios. Por eso la decisión que hemos tomado como sindicato es no acatar esa sentencia. Además de que no se respetó la legislación nacional, también se violentaron tratados internacionales de los cuales México es parte. Una contradicción muy clara. Lo podemos observar que días antes esa Suprema Corte decidió revocar, darle un amparo a una ciudadana francesa, Florence Cassés, sentenciada a 60 años de cárcel, y dijeron que le otorgaban ese amparo liso y llano porque le violaron derechos humanos establecidos en el debido proceso, y a 44,000 trabajadores que nos echaron de nuestros centros de trabajo con lujo de violencia. Hoy sabemos que fue el ejército, hoy sabemos que fue la marina, vestidos de policías federales. Tenemos acceso a expedientes donde los abogados del sindicato han estado defendiendo a militares que están en la cárcel del ejército por no obedecer esas órdenes que les dieron de cambiarse el uniforme, incluso les dieron la orden de disparar si había resistencia a los trabajadores. Esto se observa nada más en los países donde hay dictaduras, no en países democráticos como tanto se pregona por parte de esta clase política gobernante. Por eso nuestra decisión es llevar el conflicto del SME a tribunales internacionales. Una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar a Felipe Calderón, a Javier Lozano, a los 11 ministros de la Corte, a esos 3 que forman parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que no nada más se violó el debido proceso, los derechos civiles, sino también los derechos económicos y sociales de los 44,000 trabajadores, 21,000 jubilados. Por eso esta caravana tiene como objetivo interponer esa queja.
pero también visibilizar lo que está pasando en nuestro país. En todo el trayecto hemos recibido las quejas de trabajadores. Por ejemplo, en Querétaro nadie sabe que hay una huelga de 6 años. Trabajadores textileros. En Hidalgo hay una represión brutal en contra de los maestros. El profesor Zúñiga está en la cárcel. Organizaciones civiles que solicitan servicios fundamentales como drenaje y agua son encarcelados. Demandas de la CFE en contra de usuarios ante la PGR para que sean metidos a la cárcel. Cortes masivos de energía eléctrica. Despidos masivos, no nada más de patrones, sino de gobiernos federales, estatales y municipales. Pues observamos que hay todo una alianza perversa entre gobiernos y patrones para acabar con los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo de México. Por eso es el objetivo de esta caravana, visibilizar, exigir la libertad. Un compañero nuestro que está en la cárcel, Jorge Ulises Uribe Gaona, lleva 2 años en la cárcel. Y el delito dicen que hubo un daño en la propiedad de CFE, cuando no es dueño la CFE de la propiedad de Luz y Fuerza. Está en comodato, está sub iudice, no se ha resuelto. Pero sí dejaron salir al director de operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz, ante los yates, Ferraris y los sobornos en dólares. Lo dejaron salir el 24 de diciembre para que se la pasara con su familia. Un fraude de más de 35 millones de pesos. Dice, no hay elementos. Y ya están libres, tranquilamente. Por eso decimos que en México no hay justicia para los trabajadores, no hay justicia para la gente más desprotegida. Muchas gracias. Le paso la palabra al compañero Humberto. Buenos días, mi nombre es José Humberto Montes de Oca, soy secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos viviendo en nuestro país prácticamente un estado de indefensión, porque las instituciones de impartición de justicia, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia que revocó el 30 de enero el amparo que nos daba la reinstalación en Comisión Federal de Electricidad, se han encargado de despojarnos de nuestros derechos sociales, de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos laborales. Por eso es que vamos a recurrir a los tribunales internacionales para hacer la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. La verdadera intención del decreto de extinción fue acabar con un sindicato democrático e independiente, un sindicato que se caracterizó en los últimos 20 años por la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. El sindicato se opuso a la reforma constitucional de Ernesto Zedillo e intentó modificar el marco constitucional, el 27 constitucional, para desmantelar la industria eléctrica nacionalizada. Con Vicente Fox también no estuvimos de acuerdo cuando intentó, mediante las leyes secundarias, alcanzar el mismo objetivo, ceder la propiedad de la nación a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Actualmente el proceso de privatización con la extinción de Luz y Fuerza se ha venido acelerando. Hoy el 50% de la electricidad que se produce en nuestro país lo vienen haciendo las empresas transnacionales que venden la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. El alza de las tarifas eléctricas, que no es un problema de la zona centro del país, que es un problema generalizado en todo el país, es la consecuencia económica de esta privatización del sector eléctrico. Por eso es que el sindicato viene reivindicando el acceso a la electricidad, el acceso a la energía como un derecho social y humano. Estamos demandando la reinstalación de 16.599 trabajadores que no hemos cobrado nuestra liquidación, ni lo vamos a hacer. Felipe Calderón, al momento de desalojarnos violentamente de nuestros centros de trabajo, también ofertó el pago de un bono adicional a la liquidación para que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas fuéramos a renunciar voluntariamente a nuestro derecho al trabajo. 16.599 trabajadores rechazamos ese soborno, nos mantenemos en la resistencia activa por la recuperación de nuestra fuente de trabajo, por la liberación de nuestro compañero Ulises Uribe Gaona, y vamos a continuar nuestra lucha. Esta caravana es el preámbulo a la entrega de la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya explicó mi compañero Martín. Queremos también mencionar que el sindicato plantea la necesidad de construir una nueva central de trabajadores democrática e independiente. Una verdadera antítesis
al corporativismo sindical que predomina en todo el país. Los patrones han avanzado en el desmantelamiento de las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores. Los gobiernos han avanzado en sus proyectos de reformas regresivas a partir de la complicidad de estos sindicatos charros, de la CTM, del Congreso del Trabajo, del SUTER, quienes han colaborado con esta política de desnacionalización de las áreas estratégicas de la economía y de las empresas públicas. Para el SMED, las empresas públicas son entidades proveedoras de derechos sociales. En la medida que las empresas públicas se privatizan, también la accesibilidad a los servicios sociales se va haciendo cada vez más difícil para las clases trabajadoras. Estamos hablando de la salud, de la educación y también del servicio de energía eléctrica. Nuestra organización entonces propone, estamos trabajando en una junta promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. En el paso de la caravana ha habido adhesiones a este proyecto. Particularmente queremos destacar el acuerdo del Frente Sindical Potosino, que acordó crear una junta local promotora de la nueva central de trabajadores. Nuestros compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores de la Cruz de México acaban de adherirse también a la junta promotora, y esta junta promotora, junto con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estamos convocando a una jornada de lucha para el 1 de mayo, una jornada nacional, a donde vamos a cuestionar el pacto popular, el pacto por México, que no es otra cosa que ponerse de acuerdo la clase política en el poder para continuar con este proyecto neoliberal que atenta en contra de la soberanía de nuestro país, que va en contra de los derechos adquiridos por los ciudadanos mexicanos y que se está convirtiendo también en un régimen autoritario de persecución, de criminalización de la lucha social y de represión en contra de los movimientos sociales. Nosotros estamos a favor de que se resuelvan los conflictos por la vía del diálogo y la negociación. Nuestra lucha ha sido siempre civil y pacífica. Hemos sido criminalizados por los medios masivos de comunicación del centro de la República. Hay un daño moral y psicológico a nuestras familias por esa campaña de linchamiento que se montó desde algunos medios de comunicación, y por eso mismo nosotros estamos reivindicando la necesidad de que la sociedad tenga sus propios medios, de utilizar a las redes sociales para hacer estas campañas de denuncia y de promoción de los movimientos sociales. Vamos a participar también en el Congreso de Educación Alternativa al que está convocando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para el día 25, 26 y 27 de este mes en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos trabajando también con otras organizaciones para que en la jornada del 1 de mayo, independientemente de las diferencias que pueda haber en el sindicalismo democrático, podamos tener un acto unitario en el Zócalo de la Ciudad de México. La columna, el ACENTE, el Sindicato Mexicano de Electricistas y las organizaciones que integran la Junta Promotora para una nueva central de trabajadores marcharán de la Diana Cazadora al Zócalo de la Ciudad de México. Estamos convocando a nuestros compañeros desde las 9 de la mañana. Ahí nosotros haremos el balance de esta caravana. La caravana ha sido exitosa, en todas las ciudades ha habido una muy buena recepción de las organizaciones sociales en lucha con el Sindicato Mexicano de Electricistas. En todas las plazas que hemos recorrido hay conferencias de prensa, reuniones. Más al rato vamos a tener una reunión con las organizaciones sociales de aquí del estado de Nuevo León a las 4 de la tarde en el Sindicato de los Telefonistas, y hoy por la tarde aquí en la Plaza Civil vamos a tener una concentración, un meeting para hacer públicas estas denuncias en contra de la violación sistemática de nuestros derechos humanos, para reivindicar la necesidad de la unificación del sindicalismo democrático en una nueva central de trabajadores, y también para darle voz a todas las organizaciones de la región que están luchando por la solución de sus demandas. La caravana va bien y va a continuar hasta la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a donde ahí concluiremos nuestro recorrido para dejar constancia
de que la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas está vigente, que estamos en pie de lucha, que el conflicto no ha sido solucionado, que estamos esperando la seriedad de la Secretaría de Gobernación para que nos entregue su propuesta de solución, que ha venido retardando a últimas fechas. Nuestra asamblea ha sido muy clara. Nosotros vamos a continuar en la resistencia hasta alcanzar nuestro objetivo de regresar a trabajar y alcanzar la libertad de nuestro compañero preso político. Disculpe la pregunta, ¿nos puede repetir cuántas personas integran esta caravana y cómo se llama la caravana? La caravana se llama Por el Derecho y la Justicia del Trabajador. Está integrada por 130 compañeros en resistencia. Hay compañeros que vienen representando diferentes estados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay compañeros del estado de Morelos, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, Michoacán y Puebla. Nuestra caravana está integrada por 3 autobuses foráneos y está acompañada de 3 vehículos particulares. Hemos insistido mucho a las autoridades, tomando en cuenta las condiciones de esta parte del país, para que haya seguridad para la caravana. Nosotros demandamos de las autoridades federales, estatales y locales la seguridad para que nuestra caravana pueda transitar sin ningún problema. ¿Cuántas personas esperan reunir aquí en el Colegio Civil o es nada más ustedes? Bueno, ya más al rato se verá, ¿verdad? Nosotros siempre somos optimistas, esperamos contar con mucha presencia, pero está con nosotros también el compañero Augusto Reyes, que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que quisiera también dar una información. Sí, naturalmente, gracias a los medios de comunicación que están con nosotros en esta conferencia. Primero quisiéramos hacer la aclaración, ¿no? En contubernio con el gobierno, la señora que está hoy en la cárcel, la señora Esther, sacaban un pizarroncito verde que decían que los maestros que querían a México y los que no queríamos a México. Los maestros de la Coordinadora Nacional hemos luchado durante 32 años, sí es cierto, luchamos en las calles, pero así hemos alcanzado los libros de texto que hoy disfrutan los niños en secundaria. No hubiera libros de secundaria de texto gratuito, sino es por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los uniformes, los desayunos, tenemos más de 30 años luchando por ellos. Hoy los gobernadores se salpican la boca ofreciendo sus uniformes, todas esas demandas. La gente ha luchado por eso. No es cierto que luchamos por salario, pero en este momento estamos en la caravana porque creemos que la manera arbitraria, como se le quitó el empleo a los 44,000 trabajadores del ESME, hoy se refleja a cuentagotas con esta reforma educativa, que de educativa no tiene nada. No es una reforma educativa porque finalmente lo que pretende es lo que manda a ordenar la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, que es la reducción de gastos en materia humana, o sea, maestros, en la educación pública, o sea, la destrucción de los servicios públicos, dentro de ellos la educación, y por eso pretendían hacer el examen, esa evaluación que tanto cacareaban el año pasado, y que esta señora que está en la cárcel tuvo que decir que no había condiciones para aplicar esa evaluación universal, porque un mes antes Gurría, otro mexicano de esos traidores que andan defendiendo el capital mundial, pues se les soltó la boca y decir que ese ejercicio les había permitido en otras partes del mundo correr, ellos decían, sacar a los que no servían en un 30%, lo que se hubiera significado en el número de maestros que somos en México, que hubieran despedido con esa evaluación a más de 300,000 profesores. Hoy el borracho de Chauvet pues posiblemente ni sepa eso, pero finalmente eso era lo que pretendían, porque hoy pues no nos gobierna Peña Nieto, ¿no? Nos gobiernan las multinacionales, nos gobiernan los dictados de empresarios, mexicanos primero, que por acá debe haber muchos, pero que recuerden en el gobierno de López Portillo, estos grandes empresarios que hoy hablan y favorecen una reforma laboral que esclaviza a los jóvenes, al futuro de los jóvenes, pues se les ayudó con dinero público, como en el Fobaproa también se les volvió la segunda, que el pueblo de México ha tenido que pagar sus deudas, muchas de ellas perdidas en Las Vegas, no en negocios. Pero bueno, ese es otro tema, pero no, es el mismo tema, el mismo problema del trabajo.
hoy la reforma laboral, no estamos de acuerdo los maestros que a los jóvenes se les hable de polivalencia, se les hable de contratos a prueba, se les hable de la destrucción del salario, de la destrucción de la jornada de trabajo, y que queden a expensas de trabajar tipo Oxxo o tipo Walmart, con salarios de miseria y con compromisos. Esos del Oxxo son terribles. Tienen que limpiar la mierda del perro, tienen que acomodar el estante, tienen que llevar la contabilidad, tienen que ver que no se roben las mercancías. Bueno, y el joven pues hay que preguntarle cuánto gana. Bueno, eso es lo que quiere la reforma laboral que tanto aplauden estos de Mexicanos Primero y naturalmente el capital extranjero que piensa invertir. Porque el capital nacional que produce estas masas en México, pues nuestros empresarios mandan al extranjero. Por eso ellos dicen que venga la inversión extranjera, porque ellos todo su dinero, los millones de ganancias que sacan de sus negocios, se van al extranjero. Y no estamos de acuerdo. Por ejemplo, ahorita venimos de Saltillo, ya anuncian la exposición militar, esa que pusieron en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando los gringos nos están vendiendo toda su chatarra militar. ¿En qué nos van a pantallar? Que si el casco ve en la oscuridad y todo. Ya para... y ya yo creo que la gente del norte ya está harta de esto de la guerra contra el crimen y que si el crimen y que finalmente para el pueblo significa descuartizados, y todavía viene una exposición militar. Por eso creo que los compañeros del ESMED, los compañeros de la CENTE, hemos definido en ocasiones que la protesta social tiene un problema de la militarización de este país. Porque, por ejemplo, los compañeros del ESMED, en octubre del 2009, vestidos de Policía Federal Preventiva, los sacaron a los obreros en la noche. Los soldados eran militares. Entonces, compañeros, creemos que ya me dirigiría rápidamente a los maestros, a los cerca de 70,000 maestros de la sección 50 y 21 de Nuevo León, de que pues no vamos a permitir que Juan Díaz de la Torre, cómplice de esta señora Elvester, hoy Peña Nieto, un personaje que ya sabíamos que no leía, pero ahora sabemos que no sabe ni lo más elemental. La capital de Veracruz, Boca del Río. Entonces creemos que es un personaje que sabe, eso sí lo que decía en sus anuncios, ¿no? Comer conchitas con chocolate, pero administrar este país con millones de obreros, una reforma laboral que va a haber protestas, porque los jóvenes no van a decir los esclavos del futuro. Y aquí hay estudios muy graves en el norte, en el sentido de que muchos jóvenes dicen, no me voy con el narco, ahí veo más posibilidades de futuro. Para los campesinos, que yo creo que en Nuevo León todavía hay campesinos, pues ya tienen su proyecto de transgénico desde el Atlántico hasta el Golfo de México, ¿no? O desde el Pacífico hasta el Golfo, bueno, unas líneas. Y bueno, yo me refiero a Oaxaca, donde están despojando a la gente de miles y miles de hectáreas, donde vivieron sus ancestros, que para hacer hidroeléctricas, que para hacer parques eólicos, que el futuro de quién sabe quién, porque los pueblos cada día están más miserables. Y nosotros en eso, los maestros de la coordinadora, decimos, estamos con los maestros de Guerrero, porque los maestros de Guerrero hoy están defendiendo que a un niño indígena no se le aplique un examen igual que a un niño de Monterrey, de la capital de acá, o el niño de Chihuahua, Tarahumara, se vaya con el mismo examen de un niño de Chihuahua capital. Estamos defendiendo eso. ¿Y por qué no a la evaluación de los maestros? Los maestros tenemos exámenes cuando estudiamos la carrera, tenemos un título que no nos lo regalan. Y la evaluación es precisamente para impedir y tronar la plaza base, cosa que no va a hacer Juan Díaz de la Torre. ¿Cuántos maestros ya están por contrato, por honorarios? En Quintana Roo tenemos 2 documentos de compañeras maestras que ganan por lista de raya, semanalmente van al municipio. Ahora imagínense, con esta reforma laboral, eso va a ser legal, los contratos a prueba.
Todos los compañeros, periodistas, medios de comunicación, realmente sabemos que no son los dueños de los medios, pero hay que discutir con los directores de nuestras prensas, de nuestras televisoras, de nuestra radio, para poder ser honestos en lo que el pueblo de México necesita. Con mensajes de la Guadalupana en la televisión, con cuestiones de TV Azteca, vean los noticieros tan terribles, Loret de Mola hablando de los compañeros electricistas pestes en el 2009, y cuando fueron los electricistas que levantaron en 2 días, en el mismo día hubo electricidad en septiembre de 1985, en una de las catástrofes más grandes de este país. Y en el centro de la República, ellos restablecieron un sistema eléctrico que funcionó cuando los gringos en su apagón de hace un par de años se tardaron meses en restablecer la luz de Nueva York a Canadá. Por eso, compañeros, creo que la fuerza de los trabajadores, los maestros de México sí sabemos enseñar. Es ignorante de Peña Nieto y ese borracho de chofer, y ese Miguel Ángel Osorio Chong, hoy secretario de Gobernación, que puso una cara de imbécil en el bombazo de la torre de petróleos en México. Porque señores piensan que vienen a comer conchitas con chocolates. Somos mexicanos, es una nación, y naturalmente el empuje obrero del Nuevo León, pues es parte de esta nación. Y también no nos olvidemos que en el sur, en todos lados, hay mexicanos que hoy tienen riesgo de perder su empleo y de todavía ser más miserables los salarios que hoy nos pagan. Entonces, un saludo a la clase obrera, a los maestros del Estado de Nueva León, y no es un saludo de los maestros de Oaxaca, es un saludo de los maestros del país, porque en todo el país todos los maestros estemos en contra de que destruyan nuestro sindicato y que privaticen la educación pública. También como parte del movimiento de la resistencia quisiéramos darle el uso de la palabra a nuestro compañero diputado Héctor Salazar Porcayo por el Estado de Morelos. Él es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y está en resistencia. Gracias, compañeras, compañeros, muy buenas tardes, compañeros medios de comunicación. El día de hoy se ha comentado cuál es el objetivo de esta caravana denominada por el derecho y la justicia del trabajador, sobre todo evidenciar hacia aquellos rincones y comunidades donde se ha pasado para poder denunciar y sobre todo evidenciar de qué forma ha sido tratado los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo decimos a lo mejor en pocas palabras, pero solamente los que hemos vivido en este momento sabemos de qué manera todos nuestros hijos, nuestras familias han sido maltratadas, han sido olvidadas, también tener el derecho a una vida digna y sobre todo en el sentido de poder organizarnos como trabajadores, como clase trabajadora, como seres humanos, porque hoy en día nos da la oportunidad la comunidad, el Estado de Morelos, de poder representar dentro de un Congreso estatal, también representar a la clase trabajadora, a los ciudadanos también del Estado de Morelos, y desafortunadamente vivimos y estamos convencidos que el tipo de política que hoy se está implementando es en beneficio de unos cuantos. Hoy está más que visto que de alguna forma este tipo de política va a seguir así. Lo hemos vivido durante 30 años, el saqueo que se ha venido generando a todos los trabajadores con las pretendidas reformas que se han venido aprobando en el Congreso de la Unión, en el propio Senado, en los propios congresos estatales, y que bueno, en ese sentido lamentamos mucho que a veces muchos de nosotros como funcionarios, que hoy quedan pocos a nivel de todos los estados, porque hemos estado en lo que es la mentada COPECOL, en las conferencias de los diputados locales, donde se nos ha instruido a través del propio gobierno federal de qué manera se tiene que votar las pretendidas reformas que hoy ya han conformado ese Pacto por México, que no es otra cosa que más de 95 compromisos que ninguno de los mexicanos conocemos, pero son reformas o son compromisos que benefician a unas cuantas familias que finalmente se han venido enriqueciendo en todo el país. De aquí lo decimos nosotros, lamentamos mucho que no haya ese eco para poder resolver un conflicto que principalmente no lo ocasionó a lo mejor el gobierno que hoy está en turno,
pero es muy importante decirlo. En las diferentes comunidades donde se ha presentado el sindicato mexicano lo vamos a hacer con mucha dignidad, de forma pacífica, como hoy se está pretendiendo llegar hasta lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poder denunciar que si hay la voluntad de poder resolver este conflicto por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte del propio Ejecutivo, como lo ha mencionado, que lo haga de esa manera. Y si no, lo tendremos que seguir divulgando a través de las diferentes comunidades y todo el estado, todos los estados de la República Mexicana, como lo hemos hecho. Esto es todo. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le concedo el uso de la palabra a los compañeros que nos acompañan en la mesa. ¿Alguno de ellos quiere usar el Gracias. Quiero ser breve para hacer una expresión de simpatía y reconocimiento a los compañeros que nos visitan y que están en una caravana de gran trascendencia. En particular, la problemática del Sindicato Mexicano de Electricistas es una expresión de un manejo inadecuado de lo que debería haber sido una empresa descentralizada muy exitosa. Decía Sun Tzu, aquel estratega chino de hace 3000 años, que si en un ejército hay un soldado indisciplinado, ese soldado merece un castigo. Pero si el ejército entero está indisciplinado, el general debe ser fusilado. El argumento del gobierno era que el sindicato de electricistas hacía las cosas mal. Debieron entonces fusilar al director de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, pero no castigar a los trabajadores. Siempre al de abajo le tocan los desconciertos del gobierno, los errores administrativos, y es muy fácil decir es que los electricistas hacían las cosas mal, era una carga para la nación, cuando en realidad lo que estaban diciendo, desde cualquier punto de vista, es que los directivos de la Comisión de Luz y Fuerza y su jefe, que era el presidente de la República, estaban haciendo las cosas mal. Y esto se puede sostener desde las teorías de Sun Tzu, que todo el mundo sigue hoy en día, hasta las más modernas teorías administrativas. Si trajéramos a un teórico de Harvard, los mismos teóricos del neoliberalismo dirían que si una organización fracasa es porque la alta dirección es un fracaso. Entonces, desde cualquier punto de vista que lo abordemos, se está castigando, en este caso, a quienes no tuvieron ninguna culpa. Y quienes sí fueron los responsables, en cambio, pues son personas que gozan de alta consideración. Reiteramos pues nuestra simpatía a la caravana que hoy traen los compañeros y les deseamos el mayor de los éxitos. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, a los compañeros de los medios de comunicación que deseen hacer alguna pregunta. ¿Ya visitaron parte de los 32 estados o cuáles son los que ya llevan recorrido? Sí, la caravana salió el miércoles 17 con un meeting frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya pasamos por el Estado de México, el Estado de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, donde estamos aquí en Nuevo León, mañana estaremos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ahí concluye este preámbulo de la caravana listas a entregar la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Cuántas organizaciones o cómo está la caravana? ¿Quiénes se les unieron para hacer un movimiento nacional? Pero principalmente iniciaron en esta caravana nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen dos profesores de la sección 22 de Oaxaca. También viene un compañero ingeniero petrolero, Mario Galicia, que es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía, que viene explicando sobre el tema de la reforma energética y cómo el gobierno mexicano está desmantelando Pemex. Casi nadie le dio vuelta a la información de que Felipe Calderón, dentro de sus promesas, dijo que iba a construir una refinería en Tula, y la caravana pasó por Tula. No está ni la barda terminada. Llevan más de 4 años, pero sí despojaron a los campesinos de sus mejores tierras de cultivo. Dijeron que iban a construirla, pero hoy se la pasan vendiendo, ofertando el petróleo en el extranjero, como el caso en China. Hay que entregarles 36,000 barriles de petróleo al día. Y acá no podemos refinar el petróleo porque no hay petróleo para las refinerías que hay en el país.
Pues lo único que nos hicieron favor los senadores y diputados en la pasada legislatura es subir la gasolina, el diésel, la electricidad y el gas durante los próximos 3 años cada mes. Pero no afecta, dice, que no afecta nada más a los que tienen vehículos, les afecta. Y los campesinos dicen, me suben el diésel, ¿con qué trabajo? Y al final se me cae mi producto. No me llega un recibo de luz. Ventura denunciaron organizaciones campesinas cerquita de la refinería que les llegan recibos de 18 millones de pesos de su bombero para regar sus tierras. En Coahuila denunciaron ayer los campesinos. Dice, para nosotros no hay agua, pero sí hay agua para los de leche helada. Nos están quitando nuestras tierras. Nos llegan recibos altísimos. ¿De dónde vamos a vivir los campesinos? Pues es muy clara la estrategia. No quieren que seamos autosuficientes de la alimentación, ni de la energía eléctrica, ni de los combustibles básicos. Es profundizar la privatización de todos los sectores de la economía de nuestro país. Este Estado altamente productivo, industrial, pues también ahora hay que depender del acero de los chinos, o de la India, cuando aquí hay las materias primas para poder desarrollar todo lo que sea necesario y sacar a nuestro país adelante, pero no quieren hacer dependiente de todo, tecnológico, de alimentos, de combustibles, de todo. Y eso es la lucha que estamos dando los trabajadores del Estado. ¿Han encontrado algún tipo de represión en esta marcha? Y mira, nada más hubo un problema en el Estado de México. Ahí hay mucha criminalidad a la protesta social. Organizaciones populares han sido encarcelados, nos hicieron boicotear nuestro evento en la plaza pública, en Ecatepec, a pesar de que enviamos un documento al gobernador y al presidente municipal. Lo hicimos. Y bueno, desde el Distrito Federal traemos gente de gobernación que sigue todos nuestros actos. Dice que es para cuidarnos, les agradecemos bastante. En la entrada de la autopista San Luis, los federales pararon a la caravana, en Matehuala lo volvieron a hacer. Y bueno, nosotros es civil y pacífico. Hemos repartido ya más de 200,000 volantes. En la caravana hay organizaciones como en San Luis Potosí que nos brindaron los alimentos. Bueno, donde nos quedamos han brindado los alimentos, aprovecho para agradecerles a las autoridades de las organizaciones sindicales, sociales y populares la bienvenida que nos hicieron aquí en el Sindicato Telefonista. Nos brindaron un desayuno, nos van a brindar alimentos y hospedaje para las actividades de hoy. Nos han regalado volantes, nos han dado una solidaridad muy importante que hemos encontrado con el pueblo. Y así vamos a continuar en la lucha con el pueblo. Señor Esparza, ¿cómo encuentra usted a la clase trabajadora en víspera de celebrar el aniversario más del trabajo? Pues mira, hay una crisis del movimiento sindical, producto de las políticas desde el gobierno de impulsar el sindicalismo corporativo. Lo decimos categóricamente, los artífices de todo esto son los dirigentes de la CTM, del Congreso del Trabajo, que han permitido que los gobiernos hagan lo que quieran con los sindicatos y romper la autonomía sindical. Entonces escucharon toda la campaña de la reforma laboral, dijeron que con la reforma laboral ahora sí los trabajadores iban a poder elegir libremente a sus dirigentes a través del voto directo y secreto. Y ahora sí los dirigentes iban a rendir cuentas con los trabajadores, y revisamos la ley, en ninguna parte lo pusieron. Entonces, ¿cuál va a ser? O sea, ¿qué tipo de sindicalismo quieren continuar? ¿Un sindicalismo corporativo? El dirigente haga lo que dice el gobierno o el patrón. Cuando no le sirve, pues cárcel, pongo a otro. Entonces estamos construyendo esta nueva central de trabajadores independiente que los separe. Una cosa son los patrones, están agrupados en la Coparmex, que se pueden coaligar para defender sus intereses, y los sindicatos, en términos de la Constitución y la ley y tratados internacionales, también tenemos el derecho a coaligarnos, a hacer un sindicato para equilibrar los factores de la producción, poder mejorar las condiciones de todos. Hoy hay una alianza perversa entre gobiernos y patrones. ¿Cree que Baster y Romero de Champs son perseguidos políticamente? Pues mira, los puso el gobierno, son ajustes de cuentas. Cuando le sirves, no pasa nada, le dejas de servir, cárcel. Entonces, hoy la oportunidad que tienen los maestros, y es un mensaje claro a los maestros de Nuevo León,
tienen la oportunidad de luchar por democratizar el sindicato, que hagan un congreso nacional y que digan, como lo hacemos los electricistas, voto directo y secreto, y que se presenten las planillas que sean y se cuenten los votos en frente de los trabajadores. Esa es la democracia de los sindicatos que nosotros venimos practicando desde toda la vida. Pues hay una oportunidad ahorita, incluso en el sindicato minero, el sindicato petrolero, que los petroleros se organicen y convoquen a elecciones para elegir libremente a sus dirigentes. Entonces, en la tarde van a hacer un movimiento en la Unida a las 4. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, que hay mucho sol con este horario de verano, es para que ustedes se ahorren en sus recibos de luz. Van a ver en el primer trimestre que se van a ahorrar casi el 50%. Y porque así nos lo dicen, ¿no? Es para ahorrarnos. Entonces cuando llega el recibo de luz dice, ¿dónde está el ahorro? Ah, bueno, pues se ahorra el país. O sea, el país son ellos, no nosotros. Ese es el país de las maravillas, que nos lo pintan así muy bonito. ¿Hay otra pregunta? Disculpa, ¿me podemos dar